Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 231, Clanes Yeti. Carl siguió las instrucciones de Hawk hacia la manada de lo que resultaron ser yetis, que en su mente eran esencialmente orcos peludos, eran del mismo tamaño, y aunque no usaban armas y preferían sus garras y la magia de hielo, su inteligencia era casi la misma que la de los humanos. El grupo observó a Carl mientras se acercaba solo entre los árboles y gruñó al ver que usaba rayo refrescante y cuerpo llameante. La magia de fuego los enfureció, y el descaro de este humano al creer que podía enfrentarse solo a todo un clan yeti les demostró que no los respetaba lo suficiente. Pero Carl no estaba solo, él solo era la distracción, y los demás habían rodeado al grupo mientras él adoptaba poses y perdía el tiempo. Estamos en su lugar, Rael le informó y Carl se lanzó a la acción. Su espada rechazó una ráfaga de rayos de hielo mientras los magos convocaban a sus golems, luego Rend bloqueó las garras del yeti más grande. La bestia era rápida, cegadoramente rápida con el remolino de nieve y niebla que la rodeaba, lo que dificultaba que Carl apuntara correctamente mientras intercambiaban golpes. Vio una oportunidad y se lanzó a matar, clavándole la espada en el pecho a la bestia descomunal, pero la espada no encontró asidero, y el pelaje helado la desvió con una nube de vapor mientras los elementos enfrentados luchaban por el dominio. Los dos estaban igualados en poder, y las garras del yeti hicieron que la barrera de rayos de Carl parpadeara mientras aprovechaba su sobreextensión. Los dos retrocedieron para reagruparse, completamente concentrados en su propia batalla, mientras que los otros miembros más débiles del clan Yeti fueron manejados por los demás. Las garras del Yeti estaban rodeadas de magia de hielo, igual que Carl lo hacía con Rend cuando luchaba con garras, pero contra un oponente mucho más grande, era mejor usar la espada a dos manos, aún podía lanzar ataques con facilidad y ahora tenía la habilidad de usarlos sin un arma real. Pero el Yeti nació bajo el poder del hielo, no se quedaba atrás en el combate, y durante unos minutos, ninguno de los dos logró atravesar las defensas del otro. La ventaja cambió a medida que luchaban, y adaptación ofensiva comenzó a darle ventaja a Carl, permitiéndole reducir el poder que usaba en la pelea, mientras el Yeti se cansaba, pero la decisión final la tomó Rae, quien remató a sus oponentes y clavó sus afiladas patas delanteras en la espalda del Yeti, atravesándolo por el corazón y los pulmones, matándolo incluso antes de que se diera cuenta de que había sido emboscado. «Te estabas demorando demasiado», se quejó. Todos los demás Yeti estaban muertos y el grupo se había movido para asegurarse de que estaban dentro del alcance del círculo de protección en caso de que algo se sintiera atraído por el ruido. «Halcón, ¿qué tenemos ahí afuera?», preguntó Carl. Más cosas grandes y peludas que caminan. Al pasar la siguiente colina, las montañas están cubiertas de nieve y están esparcidas por todas partes. Creo que viven en las cuevas. Halcón dice que hay muchos más yetis por aquí y que viven en cuevas en las montañas, explicó Carl al grupo. Eso significa que este podría ser el lugar. No debería haber ningún yeti aquí, ni siquiera debería haber nieve, pero la hay. Creo que mañana por la mañana tendremos que buscar un lugar seguro en las montañas y buscar entradas a las cuevas, indicó Alice. Todavía les quedaba mucha luz del día, lo que le daría tiempo a Hawk para buscar un lugar seguro para pasar la noche. La gente vestida de negro está peleando con Yeti más adelante a su izquierda, luego hay más Yetis que vienen de todas las direcciones excepto de la suya hacia ellos, Hawk le informó en un tono útil. Halcón dice que una pelea entre los espadachines mágicos y las bestias locales ha atraído a todos los Yetis en varios kilómetros a la redonda. Carl suspiró. Deberíamos ir a ayudar. Si hay tantos, podría ser un problema para ellos. Están aquí para desafiar a una bestia superior a su nivel, no para eliminar a los monstruos en masa. Eso se ajusta más a nuestra misión, aunque nuestro objetivo principal es buscar oportunidades. Alice asintió.
El camino a la batalla estaba despejado, ya que todo se dirigía hacia ellos, y Carl podía oír la frenética batalla y sentir el crepitar de la magia más adelante mientras los espada mágica luchaban. Yo los guiaré para que no ataquen a Thor ni a los demás, gritó al grupo. Tessa se subió a Thor, y Rae agarró a Lotus, mientras que Dana y Alice se subieron a los golems de Dana. Era la forma más eficiente de viajar para ellas y las llevaría a la batalla mucho más rápido que caminando. Cuando Carl llegó, descubrió que la conmoción se centraba en Larry y Darryl. Eran jóvenes de complexión similar y cabello oscuro, aunque el comandante, Larry, era una década mayor, y Darryl aún era un estudiante de una edad cercana a la de Carl. Ambos se encontraban enfrascados en una batalla desesperada contra 5 yetis de rango ascendido, similar a la que Carl había librado antes. La batalla no iba bien para ellos, y se vieron reducidos a luchar espalda contra espalda, a pesar de que Larry tenía una ventaja de rango sobre las bestias. El cerro y la araña son míos, estamos aquí para ayudar, gritó Carl mientras se lanzaba a la batalla, activando las llamas de su espada para distraer a los clanes Yeti. Una vez más, no parecía haber ninguna hembra en el grupo, y lo que Lotus había dicho sobre los monstruos machos que se volvían agresivos cuando no había hembras alrededor parecía ser cierto. Los monstruos atacaron a Carl, pero con la experiencia que tenía de la primera pelea, sabía la forma fácil de vencerlos. Con el efecto cuerpo llameante en su espada configurado algo débil, Carl cargó directamente. El ataque débil le daría al monstruo una falsa sensación de superioridad, y luego en el último segundo, Carl lanzó triturar para romper la barrera de hielo en el monstruo, antes de llevar las llamas a su máxima potencia y clavar la espada profundamente en su pecho. Le dio una patada a la bestia y la hizo volar con su espada clavada en el pecho, derribando a 2 Yeti más. Eso alivió gran parte de la presión de los asediados Spellswords, quienes parecían preocupados porque acababa de patear su espada por todo el campo de batalla. Carl descartó la espada y la trajo de vuelta a sus manos, refrescando las llamas sobre ella mientras usaba Rend para bloquear los siguientes 3 ataques de las otras bestias. Thor estaba allí ahora, y los golems de Rae, lo que significaba que Lotus y la araña estaban en algún lugar cercano. Maldita sea, qué bueno verte. Puedes conseguir que los clérigos traten a Darryl. Está medio paralizado por los ataques de hielo y es demasiado lento para luchar bien, preguntó Larry. Thor cargó con Tessa, alejando al último de los yetis de los guerreros mágicos y dándole a ella la oportunidad de desmontar mientras él luchaba. Tessa evaluó al joven mago. Yo me encargaré de él. Tu ayuda a Thor tiene un círculo de protección activo, y debería incluirte, pero su poder de ataque es menor que su defensa. El grupo se movió hacia el centro del claro, mientras Carl y los golems araña obligaban a los enemigos a retroceder para darles tiempo a los magos a recuperarse y prepararse para una batalla prolongada. Alice se volvió hacia el otro comandante y Larry frunció el ceño. «Supongo que tienes malas noticias para mí», preguntó antes de que ella pudiera hablar. De todo, tu batalla aquí atrajo a todos los monstruos a kilómetros a la redonda, o quizás algo más de la zona lo hizo, pero todos vienen aquí. No gastes tu maná demasiado rápido, lo necesitarás pronto, advirtió. ¿Hay alguna buena noticia?, preguntó Larry, sonriendo de una manera que indicaba que sabía que estaban en problemas. Tenemos 5 golems que luchan por nosotros, un círculo de protección, 2 clérigos y un cerro relámpago, que regenera la resistencia. Es lo mejor que puedo ofrecer. Algunas de estas bestias son rivales para un élite del mismo nivel, respondió Alice. Algunos son rivales para un élite de mayor nivel. Antes tuve problemas con un lobo alado de alto rango ascendido. Como si lo hubieran convocado, Lotus descendió de los árboles sobre una cuerda de seda de araña. ¿Sabes qué son esas cosas? ¿No las reconocí?, preguntó. Larry negó con la cabeza. No, nunca he visto nada parecido, pero es un nombre tan bueno como cualquier otro.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 232, Invadido. Se oían más sonidos de combate, como si alguien estuviera luchando en una retirada a la carrera, así que Carl hizo que Thor lanzara un saludo que debería atraer a los humanos hacia allí. Si se tratara de los demás espadachines mágicos, deberían saber que llevaba bestias con él, y si se tratara de otros élites, podrían recurrir a lo que parecía una manada de cerro para protegerse. Los animales eran herbívoros, pero se defenderían con fiereza si otros monstruos los atacaban. Un segundo después, el príncipe Corbin estaba junto a ellos, con una espada cubierta de sangre en una mano y una Rose inconsciente en la otra. Tessa inmediatamente comenzó un hechizo de oración curativa, y una luz dorada rodeó a la niña herida. ¿Qué pasó?, preguntó Carl. Ocurrieron los malditos túneles, las entradas estaban cubiertas de hielo hasta que pasamos, y entonces los clanes Yeti salieron en masa a luchar. Maté a cientos de ellos hasta que empecé a quedarme sin maná, y rompieron la barrera sobre Rose, explicó. Si rompían las barreras de un mago de rango real, eso significaba que probablemente tenían varios comandantes con ellos, y eso eran malas noticias para todos. ¿Cuántos siguen siguiéndote?, preguntó Alice, mientras ideaba un plan de batalla que no implicaba estar allí, entre los árboles cuando el Yeti atacara. No más de 10, pero me encontré con más que ya venían hacia aquí, suspiró. Alrededor de 30 ahora, contando los de los otros lados, Hawk actualizó. Nuestro explorador dice 30 en total, provenientes de 3 lados, el camino por el que venimos aún está despejado, informó Carl. Corbin parecía sospechoso. ¿Por qué están encima de nosotros como niños gordos en una magdalena, y no hay ninguna horda de monstruos furiosos viniendo hacia ti? Carl se encogió de hombros. Lo son ahora que estamos a tu lado. Podría ser algo relacionado con el olor, ya sea tu magia o algo relacionado con todos ustedes. Rae olfateó el aire, pero no detectó nada. Podía sentir su magia, pero no era una habilidad de largo alcance. Los monstruos se dispersaron para rodearlos, rugiendo y gruñendo en un lenguaje primitivo que fue lo suficientemente efectivo para organizar la batalla. Algunas palabras sabias, le susurró Lotus a Carl mientras los monstruos aparecían a la vista. Sí, no creo que puedan trepar a los árboles, así que si las cosas se ponen feas, dile a Ray que te suba y te deje fuera de la vista, susurró Carl. La pequeña sacerdotisa de la naturaleza sonrió y le dio una palmadita en la espalda, y Carl cambió de posición, de modo que los golems, más él y Thor, formaron la fila exterior de defensores. El príncipe Corbin necesitaba un momento para recuperar el aliento y su maná, mientras Rose todavía se recuperaba bajo los efectos de la magia de Tessa, y los otros Spellswords no eran luchadores tipo tanque, por lo que se unirían después de que la primera carga fuera bloqueada. Nos vendría bien un poco más de espacio para luchar, suspiró el príncipe Corbin mientras observaba los densos árboles frente a ellos. Thor dio un bufido silbante en respuesta, y cuando el primero de los Yeti comenzó a avanzar, golpeó el suelo con su cola, derribando una docena de árboles con terremoto. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Bien, en cuanto empiece la pelea, quitaré algunos árboles más de nuestro camino para que no tengamos que esquivarlos mientras luchamos. A Rae no le gustaba ese plan. Ella tenía la intención de usar los árboles como una oportunidad para emboscar desde arriba, pero incluso si tenía que avanzar unos metros más, no debería dañar demasiado sus tácticas. Los atacantes se detuvieron al ver el potencial destructivo del cerro relámpago y la formación de humanos que se alineaban contra ellos. Los clanes Yeti no solían luchar en grupos grandes, pero eso no significaba que fueran incapaces de hacerlo, y tras unos segundos comenzaron a cambiar de posición con la intención de acosar a los 2 golems de rango despertado que eran el blanco más vulnerable del bucle exterior.
Eso fue un error monumental, ya que justo detrás de ellos estaba el príncipe Corbin, y tan pronto como el ataque del Yeti alcanzó a los golems, fueron cortados por la mitad por una espada de viento. Los que estaban detrás no entendían qué había pasado, las aspas de viento eran casi invisibles, y con la nieve y la niebla arremolinadas, ni siquiera las habían visto venir. Para los demás, parecía que los dos golems de rango despertado habían eliminado al primero en atacar. Entonces, todos cargaron a la vez, con la intención de vencer a los humanos por pura fuerza si un ataque dirigido no iba a funcionar. El círculo de protección de Thor se encendió, rodeando la formación defensiva. Ese fue todo el coraje que Karl necesitó para lanzar su SH-Red más potente contra la oleada de guerreros Yeti que se aproximaba. Oye, estos otros tienen armas, Hawk les advirtió justo cuando el SH-Red de Karl eliminaba a un trío de monstruos peludos. Hawk dice que los siguientes que vienen tienen armas, advirtió Karl mientras lanzaba un ataque Rend directo con un corte superior. Los Yeti no usan armas, gritó Corbin mientras defendía el punto detrás de los golems de Dana. ¿Crees que alguien olvidó decirles eso?, preguntó Karl, usando un ataque de desgarro para destacar que ya había algunos con armas a la vista. Mierda, eso no está nada bien, maldijo Alice al ver lo que Hawk le contaba a Karl. ¿Cómo va la cuenta?, preguntó Tessa mientras renovaba las mejoras de armas y resistencia de todos. No más de 12, todos muy fuertes y con armas. No creo que el conde importe mucho. Darrell y Darrin acaban de llamar para pedir ayuda de emergencia, están demasiado lejos de aquí para que podamos llegar, pero hay otros élites cerca y todos tienen problemas, les informó Corbin. Tenía un auricular puesto, de modo que podía escuchar todas las actualizaciones de la radio, y de repente las cosas se volvieron caóticas para todos los que estaban dentro del alcance de las comunicaciones. Karl miró fijamente a un par de yetis enormes que empuñaban espadas cortas en ambas manos con ojos que brillaban como piedras preciosas azules mientras canalizaban magia. Karl dio un paso adelante para ganar espacio y luchar, pero mentalmente recordó el círculo de protección de Thor. Si iba a enfrentarse 2 contra 1 a monstruos de rango comandante, necesitaría toda la ayuda posible. Él no era el único que estaba a punto de estar en problemas, todos los monstruos armados eran bestias de rango comandante, y su magia de hielo resonaba con la de los que estaban cerca de ellos, creando un vórtice de hielo alrededor del campo de batalla. Halcón, encuentra una salida, una cueva bonita, un lugar donde no podamos estar rodeados por estas cosas, Karl ordenó mientras el pájaro volaba en círculos sobre nosotros, sin dejar de explorar hasta que recibió la orden de atacar. Entendido, buscaré algo. La criatura frente a Karl hizo una mueca de desprecio y los dos atacaron al unísono, enviando una ola de hielo en dirección a Karl. Un movimiento de muñeca envió una ola de llamas hacia ellos, interceptando los carámbanos, pero la mayoría logró atravesarlos, impactando su barrera de rayo refrescante y drenando su energía. Esa era la parte insidiosa de los ataques de hielo, intentaban ralentizarte hasta congelarte y podían devorarte a su antojo. La magia de Tessa lo calentó desde adentro, y Lotus había lanzado un hechizo sobre el área que contrarrestaba la magia de hielo con plantas, pero no fue suficiente, ya que cada una de las bestias era individualmente más fuerte que ella, y su magia resonaba. Otra descarga fue parcialmente bloqueada cuando Karl cambió a usar Rend, que ya se había optimizado contra la magia Yeti, y cortó profundos cortes en el más cercano de sus dos objetivos, pero a cambio, Karl recibió un golpe directo que atravesó su barrera de rayos, dejando una herida sangrante en su costado que rápidamente se cerró bajo los efectos de la magia de Lotus. «Tenemos que salir de aquí», gritó Alice mientras eliminaba a uno de los monstruos que luchaban contra su golem. Larry todavía estaba con Thor, y Corbin estaba con los golems de Dana, en los que ella usaba toda su atención para mantenerlos activos mientras recibían golpes continuos de la magia de hielo.
Hawk está en ello, pronto tendrá algo, gritó Carl mientras Rae descendía sigilosamente de los árboles para lanzar un ataque sorpresa contra el lomo del Yeti antes de desaparecer de nuevo. No sanaban con rapidez, y en 10 segundos, la sangre de la herida empezó a acumularse a sus pies. Era una buena señal, y Carl expandió cuerpo llameante para cubrirse por completo sobre la barrera de rayos. Se rompería primero y no estaría disponible para atacar durante un rato después, pero el fuego hizo un trabajo mucho mejor al negar el daño de los ataques de hielo, y Carl no podía permitirse demasiados golpes más como el último. Si no fuera por los hechizos de vuelo y los 2 espadas mágicas lanzándose dentro y fuera para cortar y picar a las bestias, casi parecería un punto muerto en el campo de batalla, pero cuando Rae lanzó una ráfaga de ataques a la espalda de la segunda bestia con la que Carl estaba luchando, y sus golems fueron en una misión kamikaze para apoyar a Larry en el lado de Thor del cerco, Carl supo que era casi la hora de que se fueran. Cuando tengas la oportunidad, corre al lado de Thor, a 500 metros de allí hay una cueva vacía, explicó Hawk. Todos, prepárense para avanzar. Atraviesen el lado de Thor y avancen 500 metros hasta una cueva. Entendido, me cambiaré de lado para un fuerte empujón, tú en la retaguardia, los demás, corran lo más rápido posible, pero manténganse unidos, ordenó el príncipe Corbin. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 233, Escape del cerco. El príncipe Corbin atacó a través de la brecha del lado de Thor del círculo más rápido de lo que la mayoría de los ojos de los élites podían seguir, cortando una franja de yetis y quemando su maná para sacar a todos del cerco. Tessa subió a Alice y Dana a la espalda de Thor, mientras Rae agarró a Lotus con un hilo de seda y la jaló hacia los árboles, escapando del cerco antes de que los monstruos peludos pudieran darse cuenta de que la sacerdotisa de la naturaleza estaba ilesa. Los golems mantuvieron sus posiciones alrededor de Thor, mientras que los Spellswords usaron su magia para aumentar su velocidad de movimiento y mantenerse dentro del círculo protector alrededor del Cerro del Relámpago. Carl los persiguió, usando fuego para mantener a raya a los monstruos mientras todos corrían, ignorando sus heridas y agotamiento para mantenerse al día con el mago de rango real y el furioso cerro. Los golems fueron los primeros en caer, obligados a detenerse para contener la oleada de atacantes. Entonces, Darryl recibió un rayo de hielo en la rodilla que lo derribó al suelo, dejándolo muy atrás del grupo principal. Carl recogió al espadachín mágico herido mientras el hombre tomaba una poción curativa, luego lo arrojó hacia adelante y hacia el grupo principal. En la parte de atrás del grupo, estaban recibiendo demasiados ataques para que el exhausto mago pudiera mantener su armadura en alto, pero el rayo de Carl todavía se mantenía fuerte mientras lanzaba ataques a los monstruos que se acercaban a los costados del grupo. Los monstruos eran tan rápidos como Thor, y no abandonaban la persecución, pero el constante bombardeo de ataques les impedía acercarse de nuevo. Mientras pasaban 300 metros, luego 400 y la cueva apareció a la vista. Lotus y Rae ya los estaban esperando, junto con los golems araña, que Rae solo pudo convocar junto a ella después de que habían caído en batalla. Una vez que estuvieron más cerca, los magos crearon nuevos golems para defender la boca de la cueva, y todos desmontaron de Thor cuando éste se detuvo para proteger la entrada, pero los clanes Yeti ya no los seguían. Al llegar a 50 metros de las cuevas, las bestias interrumpieron la persecución, merodeando por allí, pero reacias a acercarse demasiado a las cavernas. Carl decidió que probablemente no era bueno, pero, por el momento, les impedía ser atacados, y Rae había desaparecido dentro para explorar, pero no encontró nada más que muros de piedra y un poco de agua goteando de la nieve derretida. Una vez que todos estuvieron dentro, despidieron a los golems y Carl llamó a Thor de regreso a su espacio. Los clanes Yeti todavía no se acercaban, por lo que no era la fuerza defensiva lo que los mantenía alejados, sino algo en el área alrededor de la cueva. Halcón, ¿ves algo amenazante arriba?
¿Algo que pueda representar un peligro para un Yeti de rango comandante?, preguntó Carl. Nada, aparte de ellos, no hay nada aquí, ni siquiera ratones. Eso no sonaba prometedor, pero tendrían que trabajar con ello. Rae regresó con las manos vacías pero con información sobre las cuevas. Avanzan 15 metros más y se detienen en un muro de piedra por el que corre agua. El agua se desborda por el fondo, pero soy demasiado grande para caber ahí. Deberíamos estar a salvo aquí, explicó. Rae dice que las cuevas están vacías, pero hay un desagüe en la pared del fondo, así que no están completamente selladas. Deberíamos poder escondernos y descansar aquí, y luego continuar por la mañana, le susurró Carl a Alice para no alertar a nadie de afuera. Corbin lanzó un hechizo sobre la entrada, creando una pared de piedra falsa, y Carl llamó a Hawk de regreso a su espacio. Los tres, duerman un poco. Si nos atacan, probablemente los necesitaremos a todos en plena forma, les ordenó. El trío se dispuso a descansar y Carl centró su atención en la conversación entre los comandantes y el príncipe Corbin. No debería haber habido comandantes aquí, y mucho menos docenas de ellos con armas. La anomalía fue bastante fuerte cuando vimos que empezaba a nevar en estas montañas, cuando nunca antes había sucedido, pero aparecer de repente una fuerza entera de comandantes Yeti. Eso es demasiado antinatural, murmuraba el príncipe Corbin. Por una vez, envidio a Darrell y Darrin, consiguieron que los llevaran de aquí, respondió Larry en voz baja. Corbin negó con la cabeza. No lo hicieron. El helicóptero fue atacado y se vio obligado a regresar. Se unieron a las demás unidades de élite de la zona para reunirse y retirarse a pie. Las comunicaciones por radio indican que siguen con vida, pero también han sido atacados varias veces. La fuerza de los atacantes está disminuyendo a medida que salen de las colinas, por lo que tenemos que estar cerca del núcleo del problema, pero no tengo idea de cómo vamos a investigarlo. Darryl y Rose no están en condiciones de ir a ningún lado, y probablemente no lo estarán hasta mañana por la tarde, y como aprendimos hoy, ni siquiera es seguro para mí viajar sola aquí. Puede que esté en el rango real, pero 10 o 20 contra 1, usuarios de magia de rango comandante aún me abrumarán. Mientras observaba, Carl notó que la curación del grupo no estaba completa. Tanto Corbin como Larry aún mostraban zonas de frío, donde la magia de hielo dañina persistía en sus cuerpos, debilitándolos internamente. Los luchadores más fuertes habían estado en primera línea, por lo que habían recibido el mayor daño, y aunque Lotus y Tessa eran excelentes sanadoras, no eran lo suficientemente fuertes como para contrarrestar de inmediato la magia del hielo Yeti, así que se dirigió hacia el grupo susurrante. Disculpen la intromisión, pero creo que sería mejor que ninguno de nosotros se moviera demasiado pronto. Tengo visión térmica y puedo ver literalmente el daño persistente de la magia de hielo en sus cuerpos. La magia resonará con el próximo ataque que sufran, congelándolos más rápido. En cuanto eso empiece a suceder, estamos perdidos, susurró Carl. Larry maldijo y luego rió suavemente. ¿Eres tú quien puede hablar? Aún puedo ver el hielo en tu armadura. Carl miró hacia abajo y se dio cuenta de que tenía 10 veces más daño persistente que ellos, a pesar del rayo refrescante que aún tenía activo trabajando para anularlo. El hechizo en sí tenía puntos fríos donde luchaba contra los efectos persistentes del hechizo, y Carl frunció el ceño ante la naturaleza perniciosa de los ataques. Habían pasado horas y la magia ni siquiera había logrado atravesar sus defensas, pero aún persistía, y si lograba derribar el rayo, tendría éxito. En lugar de eso, se cubrió con cuerpo llameante, iluminando la cueva como un faro y calentando rápidamente el área también. Eso anuló la magia persistente en su cuerpo en solo unos segundos, dejando una agradable y uniforme calidez en la caverna. Problema resuelto.
Carl revisó a las bestias en sus espacios y descubrió que tanto Hawk como Rae estaban previsiblemente bien, no eran luchadores de primera línea, pero Rae parecía distraída, estaba intentando aprender algo de nuevo, así que Carl la dejó sola, era la más inteligente de los tres, y si era posible que aprendiera una nueva habilidad, la conseguiría pronto. Thor todavía tenía puntos fríos por todo el cuerpo, pero había aumentado la temperatura de los manantiales en su espacio y las piedras sagradas estaban disipando la magia persistente a un ritmo visible. Los demás en el grupo se veían bien, aunque Rose estaba agotada por los efectos posteriores de toda la magia curativa que se había usado en ella, y Darrell estaba escondiendo moretones por todo su cuerpo que Carl podía ver como áreas ligeramente enrojecidas donde la sangre más cálida estaba cerca de la superficie. Lotus todavía tenía activo un hechizo de curación de área, por lo que hace unos minutos, todos habrían estado mucho peor, y Tessa parecía que ya estaba medio dormida después del esfuerzo de mantener a todos mejorados y el trabajo de curación que había realizado durante la batalla. Si bien era su habilidad más importante, salvar a alguien de su rango de un estado cercano a la muerte o curar múltiples heridas críticas era una actividad que consumía mucha energía, hacerlo cada 10 segundos para 4 personas diferentes debió haber llevado sus habilidades al límite. Mientras Thor se relajaba en su estanque, activó Círculo de Protección que le ayudó a recuperar resistencia y a reducir el daño, era lo que todos necesitaban más en ese momento, y no le costó nada mantenerlo activo mientras dormía. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 234, Espacios maximizados. ¿Quién está en forma para la primera guardia?, susurró Corbin a los demás comandantes mientras el círculo de protección se cernía sobre ellos. Lo soy, mis habilidades me dan energía, así que haré la primera guardia mientras mis bestias descansan, también puedo ver en la oscuridad absoluta, así que no necesito una luz encendida, respondió Carl. Larry rió entre dientes, pero lo es para el resto de nosotros, este lugar será inquietantemente oscuro sin uno, puedes mantener activo ese hechizo de llamas o se está drenando incluso cuando no recibe daño. Carl sonrió y sacó su espada atada, luego se dirigió a la pared junto a la entrada y la clavó en la piedra, rodeada por las llamas, las redujo a un tenue resplandor y retomó la conversación. Esa debería ser una luz nocturna suficiente para todos, además de un buen calefactor, mantenerla activa no requiere esfuerzo, ya que fue concebida como una habilidad pasiva, solo requiere esfuerzo al usarla para atacar o recibir daño. La espada rebosaba energía hoy, después de todos los combates que había librado, Carl no se había dado cuenta debido a sus heridas, pero la cantidad de vida que le había robado era realmente excesiva. Era solo una pequeña parte de la energía de cada muerte, pero Carl había abatido a un número significativo de monstruos, incluyendo a varios comandantes hacia el final de la batalla. La energía aún no había sido asimilada completamente por su cuerpo, pero pronto lo sería, y la estaba enfocando toda en los 3 puntos focales en los espacios de la bestia. No necesitó toda su concentración, así que mientras todos comían su cena, para la cual los Spellblades estaban felices de tener un sacerdote de la naturaleza, y luego se acomodaban en la cama, Carl continuó la transferencia de energía. Una vez que todos estaban dormidos, o en camino a ello, puso la mayor parte de su atención en ello, dejando solo lo suficiente para seguir vigilando la entrada del túnel y la pared del fondo, en caso de que algo viniera de esa dirección. La pared trasera de la cueva estaba muy tenuemente iluminada, incluso para su vista nocturna, pero el goteo de agua era constante y, como había dicho Rae, tenía que ir a alguna parte, ya que no estaba llenando la cueva. Carl los dejó dormir un poco más, ya que habían comenzado la rotación de guardias nocturnas temprano debido al agotamiento, y esperó 4 horas antes de despertar a Tessa para la segunda guardia.
La luz permanecerá encendida mientras medito, necesito absorber la energía absorbida de la batalla, susurró mientras ella se alisaba la túnica y se cepillaba el pelo. ¿Hay algo que informar?, preguntó. Nada en absoluto, hay un silencio inquietante ahí fuera, y no oigo nada moverse cerca de la entrada de la cueva, el viento ha ameinado un poco, así que el ruido de los árboles es más silencioso, y puedo oír algunos animalitos, pero nada más. Carl se sumió en un profundo trance mientras yacía en su saco de dormir, y solo fue vagamente consciente de que en algún momento Tessa había intercambiado lugares con Alice para la tercera guardia. Alice acababa de intercambiar lugares con el príncipe Corbin cuando Carl sintió que algo cambiaba en sus espacios. Los había estado llenándolos con un exceso de energía que su cuerpo no podía absorber con la suficiente rapidez durante toda la noche, y fue entonces con una sensación que se extendió por su cuerpo como el sonido de una campana, solo una vibración sutil que hizo que cada parte de su cuerpo cantara con energía, dejaron de cambiar y un cuarto espacio comenzó a formarse. Ya tenía un pequeño foco en él, aunque por lo demás estaba vacío y no era más grande que un dormitorio, en lugar de los acres de espacio que ahora abarcaban los otros. El cambio despertó inmediatamente a las bestias para ver lo que estaba sucediendo en sus hogares y todos notaron la nueva incorporación. Así que nuestros hogares han alcanzado el estándar, ahora solo nos falta alcanzar el rango de comandante, y seremos los poderosos del equipo. Hawk se pavoneó, imaginando ya la majestuosidad de sus plumas al alcanzar el rango de comandante. Sí, todos se inclinarán ante nosotros cuando seamos comandantes, asintió Rae. Ella mentalmente agregó tal vez no ese tipo Overlord Drake, pero por lo demás estaba segura de que los humanos ya no serían rival para ella. Carl sintió la atención de Corbin sobre él y abrió los ojos para reconocer al mago de rango real, que se había arreglado cuidadosamente e incluso se había recortado un poco la barba para verse más joven y menos desaliñado que al comienzo de la velada. Todos los signos de magia de hielo persistente habían desaparecido, notó Carl con placer, lo que significaba que su luchador más fuerte estaba nuevamente en plena forma. ¿Avanzaste o tuviste alguna revelación? ¿Sentí una oleada de poder?, preguntó el príncipe Corbin. Mis espacios de bestias han dado un gran paso adelante, ya no deberían contener a las bestias, y con el tiempo, el equipo podrá alcanzar el rango de comandante, explicó en voz baja. El mago pareció impresionado, ¿sabes? Es una pena que alguien con tu potencial no haya sido reconocido como mago, con esa fortaleza mental, deberías tener bastante facilidad para aprender nuevos hechizos. Carl sonrió al pensarlo, las bestias lo tienen aún más fácil, tengo una habilidad que les ayuda a aprender observando o recibiendo instrucciones de otros, si es una habilidad compatible, en 1 o 2 días de observación suelen dominar lo básico. No hemos tenido tiempo suficiente para detenernos y estudiar nuevas habilidades, pero tampoco hemos encontrado muchas habilidades compatibles hasta ahora, y eso ha limitado la expansión de sus talentos. Eso despertó las sospechas del príncipe Corbin, entonces dices que tus bestias nos vigilan e intentan robarnos nuestras habilidades. Carl intentó reír en voz baja para no despertar a nadie más, lo dudo, ninguno tiene pulgares, así que la esgrima no es precisamente su fuerte, y ninguno es un mago de verdad. Hawk tiene afinidad por el elemento fuego, pero no vi a ninguno usándolo durante la pelea, pero es el único que usa magia de verdad aparte de la habilidad de Rae para invocar golems. Corbin sonrió al recordar a los golems de madera que surgían de los árboles para destrozar a los guerreros Yeti, son bastante impresionantes, por cierto, si pudieran usar magia defensiva o ataques a distancia, serían increíbles. Carl asintió, danos tiempo y encontraremos un hechizo que yo pueda lanzarles o que Rae pueda usar para protegerlos, sin embargo, cuando alcancen el rango de comandante, podrían aprender una nueva habilidad, según mis estudios, muchas bestias lo hacen.
Corbin asintió. Es común que adquieran una habilidad de comandante, y es casi obligatorio que aprendan algo más que su habilidad racial para ascender al rango real. Todas las bestias de rango real pueden usar algún tipo de magia avanzada, aunque para algunas está oculta, ya sea como una defensa insana o algún tipo de cambio físico. Como el Yeti al que nos enfrentamos hoy, existe algo llamado Rey de la Nieve, que es una versión evolucionada de esa especie. Pueden controlar el hielo y la nieve en todas sus formas, pero también pueden usar poderosa magia de viento que suele incluir vientos desgarradores o tornado. Carl comprendió el concepto, y sus mascotas deberían estar en camino de alcanzar ese nivel. Todas habían aprendido habilidades que no formaban parte de sus habilidades raciales, y solo tenían que alcanzar ese nivel de poder, a menos que también existiera alguna barrera como la había para los humanos, pero la preocupación inmediata era conseguir que alcanzaran el nivel de comandante. Estaban creciendo rápidamente con el aporte de la espada vampírica, pero Carl estaba seguro de que había más que podía hacer, además de cazar al azar monstruos para matar y elementos al azar para alimentarlos. El príncipe Corbin le sonrió. Tranquilo, estás pensando demasiado. A veces lo que necesitas no es avanzar, sino construir una base sólida y sólida. Una vez que tengas una base más sólida, descubrirás que es más fácil construir los niveles superiores. Piensa en tu potencial como una pirámide. Necesita ser más ancha en la base para crecer adecuadamente. Puedes hacer que parezca un obelisco, pero son inestables y un buen golpe puede derribarlas. Eso no es lo que necesitas para un crecimiento constante. Todos los demás se levantarán pronto, así que si quieres un poco más de tiempo de meditación, consíguelo ahora antes de que empiecen a cocinar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 235. Revisa la cueva. Carl se concentró en su meditación mientras terminaba el último turno de la noche, y el cuarto espacio recién formado comenzó a expandirse rápidamente en su mente, absorbiendo todo lo que podía conseguir, junto con los restos persistentes de energía que la espada de Carl había proporcionado durante la pelea del día anterior. Con los otros tres espacios esperando que sus ocupantes avanzaran, y siendo este cuarto espacio tan pequeño, el cambio fue inmediatamente obvio, y la mejora del enfoque estaba expandiendo el área mucho más eficientemente que simplemente verter energía en el espacio. Los monjes sabían con certeza lo que hacían, y esto era tan superior al ensayo y error que Carl se sintió tonto por no haber pensado en preguntarles en primer lugar. Los demás comenzaron a despertar y Carl podía oler la comida cocinándose, por lo que centró la mayor parte de su atención en el mundo exterior y dejó que el nuevo espacio se formara de forma natural. ¿Qué clase de nuevo amigo vamos a tener?, preguntó Thor mientras seguía el ejemplo de los demás y comenzaba a desayunar. No tengo idea. ¿Qué tipo de amigo te gustaría?, preguntó Carl. Más Lightning Cerro, Thor respondió con confianza. Debería haberlo previsto. Thor era un animal de manada, así que, por supuesto, querría estar con más de su especie si tuviera la opción. Hawk intervino con su opinión. Aquí solo encontraremos cosas nevadas. Los gatos de nieve peludos están bien, creo. Nunca terminan su comida. Rae no era exigente, simplemente elige a alguien genial. Bien, buscamos a alguien genial, quizás un gato de nieve, y posiblemente un amigo para Thor, pero deberíamos cubrir nuestras deficiencias. No tenemos a nadie que mejore al grupo, excepto la defensa. No tenemos un sanador y solo tenemos un atacante de largo alcance. Puedo ser el sanador. Sanador suena divertido. Thor se ofreció. Bueno, está bien. Tan pronto como aprendas magia curativa, te dejaré probar una partida como sanador del equipo, y yo seré tanque con los golems, respondió Carl, complaciendo la idea de Cerro. Eso no debería ser difícil, ya he sentido mucha sanación, respondió Thor, optimista. Si realmente pudiera lograrlo, los nuevos clérigos del seminario nunca superarían la vergüenza, superados en su propia clase por un cerro relámpago.
Carl estaba pensando en lo que sería mejor para la siguiente incorporación a su equipo cuando se sirvió el desayuno y llegó el momento de comenzar la parte seria de la planificación del día. A todos les vendría bien un poco más de tiempo para recuperarse después de ayer, al menos un comienzo a última hora de la mañana, y la cueva había estado a salvo hasta el momento. Eso llevó a la idea natural de convertirla en su base para los próximos días de exploración. Después del fiasco de ayer, necesitaban saber qué estaba pasando aquí y si iba a ser una amenaza en expansión para las áreas circundantes. Si el hielo continuaba extendiéndose, pronto sería un problema de todos y tenían la responsabilidad de al menos intentar averiguar cuál era la situación para poder enviar fuerzas apropiadas para lidiar con ella. Lotus señaló la pared trasera de la cueva mientras terminaba de desayunar. Puedes ir a buscar agua y hervirla para el café. El agua que sale del grifo debería estar pura después de filtrarse por la arenisca que rodea la cueva. Carl caminó hacia el fondo de la cueva y extendió la cantimplora más grande hacia el agua que corría por la pared trasera. Sin embargo, en cuanto sus dedos la tocaron, la pared desapareció, revelando una extensa red de túneles que se extendía desde la habitación del otro lado. Pensé que habías revisado el área, Carl le preguntó a Rae mientras el hechizo desaparecía. Miras con los ojos, no con las extremidades. Querías que comprobara la temperatura del agua cuando ya veía que estaba fría, replicó Rae. Lo siento, tienes razón, pero ahora también debemos estar alerta por este lado. Un pequeño problema, llamó Carl al grupo, que se giró hacia la pared del fondo, que ya no existía. Mierda, suspiró el príncipe Corbin. No podría haberlo dicho mejor, añadió Alice mientras preparaba su magia defensiva. Un olor rancio provenía de las cavernas y a lo lejos podían sentir un pulso de magia como si hubiera algún gran hechizo activo en el corazón de la montaña. Lo exploraremos después del desayuno. La barrera de la entrada debería impedir que nos sigan, y Corbin lo notará si lo atacan, así que al menos un lado está seguro. Alice suspiró mientras miraba la comida que esperaba agua para preparar café. Lotus preparó el agua con magia, ya calentada, y sirvió la comida. Nadie quería ir a ningún lado esa mañana, pero ahora que se encontraban ante un enorme complejo de túneles y no solo una pequeña cueva donde esconderse, debían ser proactivos y asegurarse de no ser emboscados. Alicia miró al grupo que habían reunido. ¿Volverán a salir y probar suerte para lograr sus objetivos?, preguntó. Larry y Corbin negaron con la cabeza. Si no les importa, preferiríamos quedarnos con su grupo. La fuerza está en los números. El fiasco de ayer casi le cuesta a nuestro clan sus protegidos más talentosos, y no podemos permitirnos otra emboscada cuando no es seguro que los helicópteros vengan a rescatarnos, respondió Corbin. Mira, él lo sabe, la unión hace la fuerza. Thor estuvo de acuerdo. El viaje de ese día podría ser duro para él y Hawk, ya que ninguno de los dos lo tendría fácil en las cuevas, así que tendrían que pasar la mayor parte del tiempo en los espacios de las bestias, pero el golem de Alice también tendría problemas, a menos que ella supiera cómo acortarlo. Habían estado luchando contra enemigos más altos al aire libre desde que la conoció, así que realmente no había tenido ninguna razón para que lo hiciera antes. Los golems de Dana eran apenas un poco más altos que los miembros más altos de su grupo, pero incluso su altura normal sería un ajuste justo una vez que se adentraran más en las cuevas y la suposición de Carl era correcta. Tenía mucha experiencia bajo tierra y probablemente era el único que se sentiría realmente cómodo allí, especialmente si los tecos eran lo suficientemente altos como para que pudiera mantenerse erguido y no tener que usar la pasarela de los mineros. Una vez terminada la comida y limpiado y guardado todo, Carl condujo a Rae al frente del grupo, ya que ella era un poco más baja que él en su posición habitual de pie. Aunque mucho más ancha y larga, ambos veían perfectamente sin importar la luz, así que eran la opción obvia para explorar la zona y podían adelantarse al grupo para revisar los múltiples túneles que conectaban con la habitación al otro lado de la barrera ahora desaparecida.
Algo se sintió mal en el momento en que dio un paso, y cuando Carl se giró para ver al grupo detrás de él, vio el muro de piedra que había desaparecido de su lado. Su mano pasó a través de él, por lo que no estaba atrapado allí, pero tendría que recordar dónde estaba, o terminarían perdidos en los túneles. Rae tenía la respuesta, usó su pata delantera para grabar su nombre en la piedra junto a la puerta, para que lo supieran si volvían a verlo. Primero revisa el lado izquierdo, y yo empezaré por el derecho, no se pierdan de vista, pero miren lo más lejos posible del túnel, instruyó Carl. La primera a la derecha hizo una pendiente descendente muy pronunciada, luego un giro brusco a la izquierda, por lo que no pudo ver muy lejos hasta que bajó un trecho por la rampa y entonces vio que era una espiral descendente continua. Así que regresó a la sala principal y revisó la siguiente, se extendía 100 metros antes de girar 90 grados a la izquierda, obviamente construido y no natural. Al final del pasillo había una puerta cerrada, pero podía ver el parpadeo de las llamas al otro lado, así que probablemente había algo vivo allí y probablemente no un yeti. Rae encontró un callejón sin salida con una bonita trampa de pozo que evitó debido al diseño de su cuerpo caminando por los bordes del piso, y luego otra espiral descendente que no exploró por completo antes de regresar con Carl. Bueno, ya sabemos qué hay en la zona, preguntemos a los demás qué estamos haciendo. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 236, Cavernas Encantadas. El resto del grupo se unió a él en la sala principal y se sobresaltó brevemente al ver que la puerta parecía haber desaparecido, al igual que Carl. Alice retrocedió y descubrió que no tenía resistencia, era solo una ilusión, y tocar el otro lado la había roto. La verdadera pregunta era si quien lo hizo estaba tratando de mantener algo afuera o adentro, ocultaba la única salida del complejo de túneles, por lo que podría ser cualquiera de los dos. Deberíamos ver qué provocó el incendio en la habitación de este nivel, o qué hay debajo, preguntó Alice a Corbin y Larry, consultando a los tres luchadores más fuertes para ver qué consideraban más seguro. Primero, vayamos a lo que sabemos que podría ser una amenaza, la habitación en llamas, sugirió Corbin. Nadie más tenía objeción a eso, y no querían dejarlo sin controlar cuando bajaran, en caso de que los túneles fueran un callejón sin salida y lo que estuviera allí los bloqueara o hiciera algo como ventilar gas venenoso por ellos. Carl se movió para liderar el camino, pero Corbin lo detuvo. Si vamos a entrar en una habitación desconocida, debería ir primero, puede que sea un espadachín hechicero, pero también soy un mago de rango real, y mis barreras son mucho más fuertes que las tuyas, susurró. Entonces, Carl y Rae se movieron a la segunda y tercera posición, listos para flanquear a Corbin una vez que la puerta estuviera abierta, y los demás los siguieron por el estrecho pasillo hasta la decrépita puerta de madera. La tosca piedra arenisca amarilla había sido cortada toscamente para crear la entrada, y el ajuste era terrible, lo que sugería que quien la hizo no era un artesano experto, pero cuando Carl miró a través de los huecos, no vio a nadie dentro, solo unos pocos braseros encendidos cerca de las paredes. Se encogió de hombros mirando a Corbin, indicando que no podía ver nada, y el príncipe abrió la puerta de una patada, corriendo hacia adentro con Carl justo detrás de él. Solo para descubrir que la habitación estaba vacía. 5 metros a cada lado, con 2 braseros encendidos y una puerta en el lado más alejado. Los demás los siguieron adentro mientras Carl escaneaba la habitación en busca de trampas ocultas, y en el momento en que Larry entró y todos estuvieron adentro, la puerta se cerró de golpe y un conjunto de runas apareció en la pared. Mierda, activamos una trampa mágica, como no me di cuenta. Murmuró Corbin, intentando desesperadamente descifrar la escritura. El juicio comienza en 10 segundos, leyó en voz alta. Entonces, ante la atenta mirada de Carl, la mitad del grupo desapareció. Se quedó con Rae, Tessa y Lotus, todos los demás habían desaparecido. Ascendió,
les informó Lotus, señalando la pared. Dice, ascendido, la trampa nos dividió por rango. Eso debería significar que Dana estaba con Darryl y Rose, mientras que Alice estaba con Larry, pero Corbin podría estar atrapado solo en un juicio. La habitación no era lo suficientemente grande como para que Thor o Hawk pudieran ser llamados, incluso Rae era suficiente para que estuviera un poco apretado allí, por lo que el grupo despertado con los 2 golems de Dana estaría igualmente abarrotado. Entonces, la sala se llenó de magia, y todo un campo de batalla apareció a su alrededor, un campo abierto y nevado, con los cuerpos de soldados caídos y guerreros Yeti esparcidos por todas partes. Un último grupo se acercaba, y Carl llamó vacilante a Thor y Hawk, sin comprender cómo funcionaba la magia. Hawk se elevó hacia el cielo, confirmando que dentro de esta prueba, había espacio real para luchar. Tribu, acepten la maldición de la bestia, expulsen a estos intrusos de nuestras tierras y devuelvan la nieve eterna. El líder del grupo, un guerrero corpulento con una cicatriz que le recorría el pecho desde el lado izquierdo hasta la cadera derecha, gritaba. Eso era nuevo, el Yeti no podía hablar. Una vez que terminó su estímulo, los guerreros surgieron de poder y Thor activó Círculo de Protección mientras se preparaba para enfrentar su ataque. Tessa se subió a su espalda, mientras Lotus se movió para pararse detrás de Carl y Rae convocó a sus golems. Todavía tenían la ventaja numérica, pero estos guerreros estaban todos en el lado bajo de los ascendidos, excepto su líder. Lotus habló suavemente al grupo, ataquen en 3, 2, 1. Las enredaderas se dispararon desde el suelo, haciendo tropezar a los guerreros cuando estaban a 10 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que SH Red llegara a ellos en una fracción de segundo, justo antes de que los golems araña estuvieran sobre ellos y las bolas de fuego de Hawk comenzaran a bombardear al líder del grupo. No fue suficiente para matarlos, pero las bestias estaban gravemente heridas en el momento en que lograron liberarse del enredo, y luego la carga de Thor llegó al lado izquierdo de sus líneas, empalando a 2 y sujetándolos en su lugar para que la maza de cadena de Tessa aplastara sus cráneos. Thor siguió moviéndose, dando vueltas para otra carga mientras la magia de hielo comenzó a arremolinarse alrededor de los guerreros, formando las primeras etapas de una ventisca. Carl sacó su espada y cargó, cortando profundamente el pecho de un objetivo y luego parando la hoja de otro mientras la ventisca se desvanecía antes de que se formara. Estos yetis eran terribles combatientes, carecían de instinto de lucha y de experiencia. En medio minuto, todo terminó, y las bestias se unieron a Carl y a los clérigos. Nadie dijo nada, no queriendo arruinar sus posibilidades de salir de allí, pero parecía que sus posibilidades no eran tan buenas para empezar. Había más escritura, esta vez apareciendo en la nieve frente a ellos. Etapa completada, lectura de Loto. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Carl, mientras Tessa frotaba las escamas de Thor, preparándolo para otra pelea. Las palabras desaparecieron y otras nuevas las reemplazaron. Recompensas obtenidas, comienza la segunda etapa. Carl no estaba seguro de lo que obtuvo como recompensa, pero sí sabía que ahora había 2 de esos grupos, con 5 luchadores de nivel ascendido bajo y un luchador de nivel ascendido alto entre ellos. Si los otros grupos se enfrentaban a estas probabilidades en sus propios niveles de poder, esta podría ser una pelea desagradable, y Carl esperaba que pudieran recuperar a todos en una sola pieza. Thor y Rae, vayan a la izquierda, yo iré a la derecha con Hawk, ordenó Carl. Sus oponentes eran débiles al fuego, y dudaron cuando vieron el cuerpo de Carl estallar en llamas, cubriendo el rayo y derritiendo la nieve circundante. Entonces, la lluvia de bolas de fuego cayó del cielo, y cargaron, sabiendo que para concentrarse en sus ataques a distancia primero tendrían que lidiar con Carl. En la parte de atrás, el líder estaba atacando a Hawk, pero entre un lanzador de hechizos y un pájaro muy ágil, ninguno de los ataques estaba siquiera cerca de impactar.
Tessa estaba cantando algún tipo de hechizo de mejora mientras peleaban, y Lotus había atrapado los pies del líder con enredaderas en el costado de Carl, evitando que esquivara la lluvia de bolas de fuego que Hawk le enviaba. Carl atacó los cuerpos de los guerreros, usando su abrumadora fuerza para dominar a las bestias que estaban en la parte inferior de Ascended, mientras él estaba cerca de la cima. Difícilmente podría considerarse una pelea justa cuando tenía tantos objetos mágicos de su lado y dos clérigos que le otorgaban beneficios y restringían a los enemigos. La pelea terminó rápidamente y el grupo se reunió para elaborar un plan sobre cómo afrontar la tercera prueba. Tessa consideró el probable resultado de una tercera etapa: 3 grupos, igual que la primera, van a venir muchos enemigos, y 3 de nosotros no basta para cubrir todos los flancos, a menos que tengamos a Rae y a los golems araña separados, lo que nos deja a Thor y a mí con pocos enemigos. Va, envíen más de ellos, les daré una dosis extra de Findout, murmuró Hawk en la mente de Carl, molestándose por los constantes ataques de hielo. Ice era simplemente el primo malvado de la familia del agua, y ya estaba harto de sus tonterías. Esto sería más divertido si las luces estuvieran apagadas, Raya sintió mientras esperaba el siguiente acontecimiento. Incluso si hubiera más, no sería difícil sorprenderlos si no fuera mediodía. Aunque fue bastante agradable mezclar todos esos blancos y grises de los cuerpos blindados y la nieve con el rojo sangre cuando adaptó su coloración para que coincidiera con el campo de batalla, en cuanto a escenarios, este era uno de los más agradables que había visto sin árboles. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 237, Ronda 2. Pelea. Las palabras cambiaron nuevamente y Lotus frunció el ceño. Dice que se han concedido recompensas y se ha superado la prueba básica, explicó. Eso suena como si nos dejaran salir, ¿no? Preguntó Carl. Sí, y me pregunto por qué seguimos aquí, coincidió Lotus. Luego los símbolos cambiaron nuevamente. Inicio de pruebas avanzadas. Avanzado, fue todo lo que dijo Lotus, mientras Carl y Tessa suspiraban. Oh, ¿quieren un poco de esto? Sí, les daré un poco, estúpidos magos de agua fría, Hawk vitoreó. Rae se rió de su entusiasmo, claro que estaba listo para la pelea, estaba muy arriba, donde tenía tiempo de sobra para esquivar los ataques. De nuevo, un clan de guerreros Yeti apareció ante ellos, pero esta vez era solo un clan, sino 9 guerreros y un líder, según Carl, todos eran de rango bajo de comandante, incluido el líder, aunque este podría ser de rango medio. Oh, esto va a ser un asco, suspiró Tessa al darse cuenta de a qué se enfrentaban. Era básicamente una versión pobre de la misma fuerza que los persiguió hasta la cueva ayer, pero solo 10 de ellos en lugar de 3 docenas o más. Bien, podemos hacerlo, manténganse cerca, para que todos estemos en el círculo de protección, con Lotus en el medio como nuestra sanadora principal. Tessa, no sé si todavía quieres estar en Thor, ya que estos son un poco más altos, pero es tu decisión, los demás ya saben qué hacer, insistió Carl. Los guerreros comenzaron a desplegarse para rodear al grupo, y Carl se abalanzó en cuanto alcanzaron el límite del círculo de protección de Thor. Su repentino golpe destrozó la tosca espada de su oponente, y la combinación de trituración y cuerpo llameante permitió que la hoja se clavara profundamente en la piel de la bestia, de rango comandante, dejándola sangrando a borbotones por la herida del pecho. La bestia se desplomó hacia atrás, sujetándose el pecho y tratando de tapar la herida, mientras Carl se volvía hacia otro. Thor cargó hacia adelante para ayudar, haciendo que el resto del grupo corriera tras él, mientras los golems de Rae fueron tras el que estaba detrás del Yeti con el que Carl estaba peleando. Intercambiaron una ronda de ataques con él y luego se dirigieron a sus verdaderos objetivos. Uno saltó sobre el monstruo peludo, bloqueándole la vista, mientras que el otro se lanzó a la espalda del oponente de Carl, desgarrándola con Lacerar.
Estos monstruos se regeneraban lentamente y probablemente se desangrarían si el grupo resistía lo suficiente, solo necesitaban infligir las heridas necesarias primero. Las arañas se separaron para defender a Rae, que ahora estaba bajo ataque de los monstruos que habían llegado a la parte trasera de la pelea, y Carl notó que una había retrocedido para lanzar magia de hielo en el pecho del luchador caído, congelando la herida y deteniendo el flujo de sangre. Eso podría detener el daño del acerate, pero ese objetivo en particular tenía los órganos perforados y quemados, sellar la fuga no serviría de nada por mucho tiempo. Aún así, con el daño reparado, la bestia se levantó con cuidado y se retiró de la batalla. No llegó muy lejos. Una vez que estuvo lejos de los demás, todavía demasiado herido para defenderse, Hawk estaba lanzando bolas de fuego hacia él desde arriba, mientras se burlaba de los monstruos con su agilidad. Desafortunadamente, su arrogancia le costó caro, y Hawk recibió un impacto directo de un carámbano que lo envió directamente a su espacio bestial, congelado. Aún estaba vivo, pero había sufrido graves daños y Carl se esforzó por aumentar la temperatura del espacio y descongelarlo lo antes posible. ¿Qué le pasó a Hawk?, preguntó Lotus. Explosión de carámbanos, gritó Carl, sin tiempo para explicarse. Ahora se enfrentaba a 3 de los guerreros Yeti, cada uno más poderoso que él, al menos en las habilidades básicas. Aún contaba con la ventaja en fuerza bruta, y Carl la usaba para impedir que pudieran marcar el ritmo del combate. Carl no podía ir muy lejos, o dejaría a Lotus expuesto, pero podía moverse unos metros en un instante, fuera del alcance de sus ataques, y luego regresar para atacar cualquier abertura que dejaran. Un golpe de suerte le arrancó la pierna a uno de los yetis a la altura de la rodilla, y aunque sus compañeros lo congelaron rápidamente, el guerrero quedó fuera de la pelea y se arrastró lejos. 2 contra 1, Carl tenía muchas más posibilidades y echó un vistazo para ver cómo estaban los demás. Lotus aún se veía bastante fresca, no sudaba ni jadeaba por el esfuerzo, y tenía toda la zona rodeada por un círculo curativo verde brillante. Tessa seguía montada en Thor, ya que era la mejor manera de alcanzar los órganos vitales de los oponentes más grandes, pero aún no habían logrado derribar a ninguno que él pudiera ver. La verdadera ganadora en esta pelea fue Rae con sus golems. No solo había mutilado a uno cerca de Carl y cegado a otro, sino que había matado a 2 de ellos directamente desde que comenzó la batalla. Había una gran cantidad de sangre negra en el suelo que solo podía provenir de ella, pero la araña del baño de sangre seguía luchando con todas sus fuerzas y confiando en Lotus para mantenerse curada. Inesperadamente, una luz azul brilló sobre todos, incluidos los golems de Rae, mientras el rayo refrescante de Thor se extendía desde él mismo a todo el grupo. Lo logré, ahora soy el sanador. El cerro relámpago gritó mentalmente mientras bramaba en señal de victoria. Si bien técnicamente no era un hechizo de curación, sí aumentaba su velocidad de regeneración, por lo que Carl iba a darle esta victoria. Con la barrera adicional, Rae ya no tuvo que contenerse tanto, pudo tomar algunos riesgos adicionales para asestar golpes a los atacantes, y uno de sus Spider Golems vino a ayudar a Carl, yendo por la espalda de sus oponentes después de usar rápidamente Lacerate en la garganta del Yeti cegado que se había retirado una docena de metros de la batalla. Carl buscó al líder del grupo, pero no pudo ver a dónde había ido. Todos parecían iguales cuando luchabas contra ellos, pero Thor estaba teniendo problemas con su oponente, el único que le quedaba después de que todos los demás se habían ido a apoyar la lucha contra Rae. Con un grito, el oponente a la izquierda de Carl lanzó un hechizo, y una púa de hielo se elevó desde el suelo, golpeando a Lotus y arrojándola al aire, lo que provocó que su círculo de curación cayera mientras la sacerdotisa quedaba inconsciente. Thor levantó la barrera antes de que tocara el suelo, pero necesitaría tiempo para recuperarse, y Carl rápidamente se dio cuenta de que todos habían estado confiando en ella para seguir lanzando hechizos refrescantes, y se estaban quedando rápidamente sin resistencia debido a que la magia de hielo intentaba congelarlos.
Carl sintió que su cuerpo se debilitaba al caer otro de los guerreros Yeti ante los golems araña, dejándolos a él y a un golem contra un solo oponente, pero Tessa había sido derribada de la espalda de Thor y ahora luchaba a pie mientras invocaba mejoras que, con suerte, contrarrestarían el efecto de congelación y sanarían a Lotus lo suficiente como para devolverla a la consciencia. Carl abordó a su oponente, dejándole el cuello expuesto al golem araña, mientras su espada destrozaba ambas capas de su escudo y le atravesaba la armadura. Ese fue el fin de otro Yeti, y se giró para enfrentarse a los últimos monstruos justo a tiempo para ver a Thor destrozado por el costado, destrozando el rayo que le quedaba y enviándolo congelado a su espacio bestial. Rae, vigila a los clérigos, solo los golems y yo atacaremos, ordenó Carl. Aún era bastante rápido, más rápido que cualquier humano promedio, pero ya no más rápido que sus oponentes. Sin embargo, no debería importar. Los golems estaban recién invocados y no sufrían efectos secundarios, y los dos objetivos restantes estaban heridos. Lotus estaba consciente de nuevo, pero apenas, mientras Tessa se había retirado para pararse sobre ella, por lo que el área que necesitaba cubrir con su magia se redujo. Carl condujo a los dos golems hacia adelante mientras el líder Yeti rugía y, de repente, todos estaban parados en un campo de batalla vacío. Tarea fallida, recompensa parcial concedida, apareció en la nieve frente a ellos. Dice que, fracasamos con éxito, comentó Lotus, sin estar muy segura de haber traducido bien el idioma antiguo. Bueno, nadie ha muerto, al menos, no creo que lo estén, respondió Carl mientras revisaba a Thor y a Hawk. Ambos estaban en mal estado, pero la magia del espacio bestia los había llamado a casa al borde de la muerte, y se recuperaban lentamente. El hielo desapareció al finalizar la prueba, y las aguas curativas de su estanque devolvían rápidamente la vida a Thor, mientras los cientos de pequeñas heridas que habían atravesado o se habían deslizado bajo sus escamas se cerraban. Su rayo personal estaba activo nuevamente, por lo que debería estar bien, pero Hawk lucía bastante apático, y Carl no podía sacarlo del espacio para que Lotus lo curara. Hawk necesita tiempo para recuperarse antes de que pueda pedirle que salga de nuevo, pero está mejor que cuando entró. Thor ha vuelto a activar su barrera de rayos, así que pronto estará bien, explicó Carl. Rae estaba exhausta, pero aún funcional, cuando Carl sintió y escuchó que algo se rompía dentro de su cuerpo, antes de que la mitad trasera de su caparazón exterior se desprendiera, mudara como lo hacen algunos insectos y fuera reemplazada por un cuerpo de aspecto idéntico desde abajo. Rae trabajó para sacar la vieja capa de sus piernas y la parte superior del cuerpo, luego sacudió la sustancia pegajosa de su pelaje mientras Tessa le lanzaba un hechizo curativo para ayudar al nuevo caparazón a recuperarse y endurecerse. Y así es como una araña baño de sangre alcanza el rango de comandante, anunció. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 238, Rae la Invencible. ¿Acaba de mudar su caparazón para adoptar su forma adulta?, preguntó Lotus débilmente, emocionado por ver la transformación de Rae, pero demasiado débil para levantarse e inspeccionarla con atención. Sí, Rae, acércate, sabes que Lotus quiere ver mejor. Carl se rió. La araña del baño de sangre despidió a los golems y luego los llamó de nuevo, revelando cuerpos drásticamente cambiados. Para un élite, la progresión fue fluida, el inicio del rango de comandante estaba apenas un poco por encima del máximo del rango ascendido, pero para bestias como Rae, era una fase completamente diferente en su ciclo de vida. Su poder como juvenil de rango ascendido era muy inferior al que podía ejercer como adulta, y las arañas lo reflejaban. Habían pasado de estar hechas de ramas entrelazadas a estar cubiertas de pequeñas hojas, que rápidamente cambiaban de su verde natural a blanco y gris con manchas rojas, para adaptarse mejor al campo de batalla. Al igual que Rae, ahora podían adaptarse a su entorno y el aura que desprendían era mucho más intimidante.
No había un rango de comandante bajo para Rae, ella había evolucionado más allá de eso, y ahora que la pelea había terminado, Lotus tenía mucho tiempo para verla bien, o al menos Carl esperaba que así fuera. Habían fracasado en la última prueba, fracasaron con éxito, fuera lo que fuera que eso significara, pero les había prometido recompensas, así que podían esperar a que eso sucediera. La primera instancia de prueba en la que estuvo les dio un cofre cuando regresaron a la posición inicial, pero esta no los devolvió en absoluto. Me pregunto si todos tienen que estar presentes para regresar, por ejemplo, si tenemos que llamar a Thor y a Hawk para que regresen, se preguntó Lotus. Eso podría ser posible, no habían salido cuando llegaron al juicio, pero sí cuando se anunció por primera vez que recibirían recompensas. Aún falta un tiempo para que Hawk esté consciente y pueda salir, así que mejor descansemos un poco, decidió Carl. Lotus creó un parche de hojas anchas para que se sentaran, fuera de la nieve, y Carl meditó para ayudar a todos a recuperarse, mientras también revisó el espacio de Rae para asegurarse de que fuera adecuado para su estado avanzado. Ahora parecía más vivo, con viento natural y una sensación de vitalidad que antes no tenía. Concentrarse en la escama de dragón y dejar que esa energía filtrada fluyera hacia los espacios parecía ser el método más eficiente, pero incluso después de calentar el espacio de Hawk, tardó 15 minutos en levantarse y ponerse en marcha de nuevo. Estuvo cerca, amigo, Carl susurró, mientras Hawk comenzaba a estirar sus alas ya no congeladas. Pensé que estaba perdido, que el agua fría y malvada había triunfado. ¿Cuánto tiempo estuve congelado?, preguntó Hawk. En total unos 20 minutos. Oh, es demasiado tiempo para que luches sin mí. ¿Cómo sobreviviste sin bolas de fuego? Cuerpo llameante y mucha suerte con los golems, pero te perdiste la gran noticia. Rae avanzó a comandante primero. No. Debí haber sido yo, llegué primero, nunca los perdonaré, gritó Hawk, mientras Thor emitía sonidos de consuelo. Fue un momento doloroso durante un evento ya doloroso para Hawk, pero posponer la noticia solo lo deprimiría más adelante, cuando necesitaran que luchara de nuevo. Sacar todo de encima de una vez le dio tiempo para recuperarse y recomponerse antes de volver al mundo real. Creemos que todos deben salir a buscar sus recompensas antes de irnos de aquí, así que, una vez recuperados, podrán reunirse. Hasta entonces descansen un poco más, sugirió Carl. Dame unos 5 minutos más hasta que el frío me abandone las alas, entonces saldré y los sanadores podrán curarme. Si me voy demasiado pronto, presiento que la magia de hielo volverá a hacer efecto, explicó Hawk. A Carl todavía le parecía que estaba helado por todos lados, incluso en el calor tropical de su espacio, que en circunstancias normales le resultaría sofocante. Los primeros 5 minutos de meditación no fueron suficientes, pero sí ayudaron mucho a mejorar los 4 espacios, ajustándolos según los cambios que se fueron produciendo a medida que Rae avanzaba. Ahora que lo había visto una vez, era fácil ajustar los demás espacios para que se asemejaran más al espacio de rango de comandante. Con suerte, eso impulsaría a los demás hacia su avance a un ritmo más rápido y los ayudaría a alcanzar el siguiente cuello de botella entre el rango de comandante y el rango real. Carl ansiaba ver al príncipe Corbin en todo su esplendor, no exhausto y defendiendo a los miembros más débiles del grupo. Estaba seguro de que la espada mágica de rango real sería una auténtica maravilla en combate cuerpo a cuerpo. Lo poco que tuvo la oportunidad de mostrar de sus habilidades en el camino hacia la cueva ya fue impresionante, despejando un camino suave para el grupo, pero Carl estaba seguro de que eso era solo una fracción de su poder, ya que ya estaba herido y cerca del agotamiento. Cuanto más pudiera observar ese poder, mejor lo comprenderían sus compañeros y más fácil les resultaría comprender los cambios que necesitaban para ascender al siguiente rango. Ya deberían cumplir con los requisitos mínimos, pero para los humanos el rango de comandante era un cuello de botella importante, por lo que podría serlo también para ellos.
Rae no lo creía, ya que el rango de comandante era su estado natural, y Thor alcanzaría naturalmente el rango ascendido. Hawk era un misterio, pues había evolucionado desde su estado base, pero no debería ser mucho más difícil para él. Los primeros 5 minutos extra no fueron suficientes, por lo que Carl le dio a Hawk 10 más antes de volver a revisarlo y encontró al pájaro volando con cuidado alrededor de su espacio, sacudiéndose los dolores en sus músculos. ¿Estás listo para ir a ver a los curanderos?, preguntó Carl. Vamos, solo diles que calienten el lugar, todavía estoy demasiado cansado para las llamas. El trío salió a encontrarse con los demás y el paisaje a su alrededor se desvaneció, reemplazando el campo de batalla con un vacío negro, con una plataforma de piedra que los contenía a todos con espacio de sobra. Esta vez, las palabras no aparecieron en escritura antigua en el suelo, sino en la visión de Carl, en la fuente cada vez más familiar de la interfaz del sistema. Pruebas de la ronda 1 y 2 ascendidas completadas. Comandante ronda 1 prueba falló con éxito. Cálculo de recompensas. Recompensa calculada, 6 puntos de habilidad. Activación del menú de habilidades. Carl se quedó sin aliento al ver una hermosa imagen aparecer ante sus ojos, y luego sospechó al darse cuenta de que todo, salvo la fila inferior, estaba en gris y era inutilizable, pero había límites entre todas las habilidades, así que tal vez solo necesitaba aprender algunas. Entonces, miró la fila inferior, solo había 3 opciones: especialista ofensivo, especialista defensivo y, entre esas dos, combatiente equilibrado. Cada uno de ellos costaba 10 puntos de habilidad, por lo que si la siguiente ronda costaba lo mismo, o peor, el doble, no estaría agregando demasiadas habilidades, pero las descripciones eran interesantes por decirlo menos. Especialista ofensivo obtiene acceso a las habilidades ofensivas de la bestia, que se pueden transferir libremente a compañeros vinculados mediante el tacto. Especialista defensivo obtiene acceso a las habilidades de la bestia defensiva, que se pueden transferir libremente a compañeros vinculados mediante el tacto. Combatiente equilibrado paga un precio superior para obtener acceso a las habilidades de cualquier bestia, que pueden utilizarse con la habilidad comando o transferirse libremente a compañeros vinculados mediante el tacto. Eso último le pareció lo mejor. Si pudiera elegir habilidades y escribirlas en libros de habilidades, sería una leyenda viviente para cuando se convirtiera en Señor Supremo, pero no sabía qué era la habilidad de comando. No figuraba entre sus habilidades de clase, que ahora eran visibles, y no podía leer ninguna de las otras descripciones de habilidades hasta que eligiera un camino. Hawk y Rae estaban animando a toda la ofensiva, mientras que Thor pensó que sería mejor si todos tuvieran más defensa, para que no fueran aplastados nuevamente. Optaré por combatiente equilibrado, para que todos podamos conseguir algo que nos guste, incluso si cuesta más, informó al equipo. Combatiente equilibrado, elegido. Habilidad comando, adquirida. Comando permite al amo de las bestias usar sus habilidades conocidas en compañeros vinculados que no están dentro del rango estándar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 239, Habilidades. Al seleccionar combatiente equilibrado, se abrió una fila completa de imágenes que representaban nuevas habilidades, 3 de ataque, 3 de defensa y una más que representaba la habilidad de progresión de la ruta equilibrada. Ese fue el que revisó primero. 10 puntos. Mejora del espacio de las bestias. Mejora los espacios mentales para que coincidan con las necesidades de las bestias que residen en su interior. Carl se quedó mirando la descripción con fastidio durante unos largos minutos. Era por eso que no recibía orientación para avanzar en sus espacios bestiales. Porque era una habilidad que podía aprender sin más. No, los otros 2 árboles no tenían ninguna habilidad similar, aún tendrían que mejorar la suya, pero a cambio obtendrían muchas más habilidades bestiales, bastantes más, como pronto se dio cuenta.
En defensa, tenía la opción de barrera, regeneración bestial y refresco. Todas estas habilidades estaban a disposición del amo de las bestias en su equipo, y todas eran proporcionadas, en cierto sentido, por el rayo refrescante grupal de Thor, así que Karl optó por el ataque. 2.10 puntos de equilibrio. Prisa mejora la velocidad de la bestia objetivo en un 10% por rango, 30% en ascendido. 2.10 puntos para equilibrio. Aterrorizar mejora el daño causado por la bestia objetivo en un 10% por rango, 30% para ascendidos. 2.10 puntos para equilibrio. Brutalidad aumenta el tamaño y la fuerza de la bestia objetivo en un 10% por rango, 30% para ascendidos. Esa diferencia de coste de puntos era completamente injusta. El siguiente rango también parecía contener todo tipo de habilidades de ataque que podía otorgar a sus mascotas temporalmente, todas útiles en el futuro, y Karl estuvo tentado de elegir aterrorizar solo para ver las descripciones. Pero lo primero en lo que Karl quería gastar algunos de sus 30 puntos restantes era mejora del espacio bestia. Los 3 espacios se ajustaron rápidamente, cambiando la ambientación interior para que fuera más elaborada y detallada que la que Karl había creado por su cuenta. Aunque el nivel de energía real no cambió mucho, parecía que no mejoró el nivel de poder del espacio, excepto el de Rae, que se ajustó para igualar mejor su poder. Entonces, todavía necesitaría meditar para mejorarlos, simplemente ya no tendría que preocuparse por los cuellos de botella. Fue espectacular, pero no tan trascendental ni tan abrumador como parecía al principio. Al elegir esa habilidad, aparecían 2 nuevas habilidades disponibles encima de ella en su árbol de habilidades. 50 puntos. Evolución hace que cualquier mascota vinculada evolucione a una forma de un rango superior al que tenía cuando se usó la habilidad. Se puede usar una vez por bestia, puede que se requieran algunos materiales. Ese estaba fuera por ahora, no tenía los puntos. 10 puntos. Rango de maestro de habilidades 2, solo disponible para quienes poseen la habilidad aprendida de maestro de habilidades, permite que las habilidades aprendidas mejoren un rango por encima del rango actual del compañero vinculado con la práctica. Ese era el tipo de habilidad que no podía rechazar. Maestro de habilidades ascendido al rango 2. Maestro de habilidades, rango 3 disponible, 100 puntos, permite que todas las habilidades evolucionen a una habilidad relacionada de un nivel superior a su nivel actual con práctica. Si corte fuera de nivel 1, mientras que desgarrar y triturar se consideraran habilidades de nivel 2, al igual que lacerar, mejorar cualquiera de ellas a nivel 3 sería devastador en el campo de batalla. Incluso, rayo refrescante, si se mejorara un nivel de habilidad completo, sería algo temible. Si se mejorara 2 niveles, Thor podría ser invencible en el mismo rango. Pero no solo eso, la forma en que se expresó la habilidad daba a entender que el potencial era ilimitado, un rango más alto que el actual con la práctica, así que, si seguían entrenando sus habilidades, podrían ascender aún más. Eso le dejó 10 puntos y el deseo de saber cómo obtener más. Al concentrarse en la necesidad de conocimiento, notó un pequeño círculo con un signo de interrogación, justo lo que necesitaba, respuestas a preguntas comunes. Los puntos de habilidad se otorgan por misiones, logros y hazañas. Cada mejora de rango aumenta el rango máximo de puntos de las recompensas disponibles. Eso tenía sentido. Cuanto mayor era el riesgo, mayor la recompensa, y cuanto más poderoso eras, más fuertes eran las habilidades que necesitabas, por lo que mayor era la cantidad de puntos que se necesitaban. Eso le dejaba con 10 puntos y un dilema: podía hacer lo que Rae suplicaba y usarlos para aterrorizar, o podía hacer lo que Thor sugería y usarlos para regeneración bestial, lo que otorgaría al objetivo una capacidad de curación rápida. Ambos eran buenos, pero al final, seguían trabajando principalmente en grupo y poseían habilidades básicas de recuperación. Lo más importante era poder lidiar eficazmente con amenazas superiores a su rango. Si pudieran eliminarlas un poco más rápido, se podría evitar mucho daño.
Así que la decisión fue una victoria bastante clara. Se gastaron 10 puntos en aterrorizar, que Carl descubrió que era una habilidad activa, pero sin límite de tiempo, así que podía dejarla activa. Descubriría las condiciones reales al desactivarla por primera vez, pero incluso si solo tuviera que activarla al invocarlas, no habría problema. Por supuesto, podría haber algún temporizador incorporado que no le advirtiera, pero Rae estaba tan feliz de tener una habilidad llamada Terrorizar que valdría la pena incluso si tuviera que reutilizarla cada pocos minutos. Claro, deberías reactivarlo constantemente. ¿Qué podría ser mejor que aterrorizar?, preguntó Rae, escuchando sus pensamientos. Al comprar aterrorizar se abrieron 3 opciones de la siguiente fila de habilidades y una nota. Las habilidades de nivel 3 se activan en el maestro de bestias y todas las bestias desplegadas. 10 puntos, 20 puntos por equilibrio. Los golpes físicos Sater causan vibraciones a través del cuerpo del oponente que dañan los órganos y pueden romper huesos. 10 puntos, 20 puntos por equilibrio. Agudeza. Las habilidades de tipo cortante, apuñalamiento y desintegración aumentan el daño un 10% por rango, 30% al ascender. 10 puntos, 20 puntos por equilibrio. Golpes aplastantes. Las habilidades de impacto contundente aumentan el daño un 10% por rango, efectivo contra el daño causado por destrozar, 30% al ascender. Carl terminó sus cambios y descubrió que todos lo estaban esperando y todavía estaban en el mismo lugar. Bueno, ya terminé con los cambios, adquirí nuevas habilidades, explicó Carl. Es injusto darte habilidades como si fueran caramelos, suspiró Tessa. Tenía el hechizo de armadura de batalla que había aprendido no hace mucho todavía activo, y si Carl tenía razón, parecía mucho más dracónico, y ese brillo dorado a su alrededor también era una nueva habilidad, pero había una política tácita de, no preguntes, no digas, en su lugar, y a todos les gustaba tener algo en reserva para emergencias. Si subestimaran lo que podrías hacer, no sería tan probable que te pusieran en una situación a la que no pudieras sobrevivir. Carl se puso de pie y estiró los músculos cansados, mientras Lotus se dejó caer encima de Rae para tomar una siesta y le hizo un gesto con la mano a Tessa. Está bien, piensa en una idea para salir de aquí, estaré aquí. Tessa le sonrió. Muy bien, hemos terminado, gritó sin dirigirse a nadie en particular. El campo de batalla nevado desapareció y se encontraron nuevamente en la habitación donde habían comenzado. Dana y los 2 espadachines mágicos despertados ya estaban allí, gravemente heridos, y haciendo todo lo posible para detener el flujo de sangre con pequeñas pociones curativas y vendajes. Lotus activó su hechizo de curación de área, cerrando sus heridas en segundos. La pequeña clériga ni siquiera levantó la vista de su asiento en la espalda de Rae mientras hablaba. Supongo que las cosas no salieron tan bien como esperabas. Dana soltó una risa amarga. La primera y la segunda oleada fueron de mal en peor, pero casi morimos en cuanto apareció la tercera. Usamos los golems como escudos y corrimos hasta que nos echó. Carl asintió. Es parecido a lo que nos pasó a nosotros, solo que pudimos luchar contra la tercera ola, pero aún así nos expulsó al final. El efecto de congelamiento fue muy fuerte. Los espadachines lo miraron con extrañeza. Efecto de congelación. Estábamos en medio del desierto. Oh, estábamos en un campo de batalla helado, cubiertos de nieve y cadáveres, explicó Carl. El siguiente en regresar fue el príncipe Corbin, y Tessa entró en acción, ajustando su posición y revisando su cuerpo mientras usaba su magia curativa más poderosa y silbaba para que Lotus hiciera lo mismo. Entre los dos, apenas lograron salvar al mago de rango real que estaba gravemente herido, pero afortunadamente, su brazo izquierdo cortado había vuelto con él, y Tessa lo mantuvo en su lugar durante la curación, por lo que se volvió a unir sin problemas. El príncipe estaba inconsciente, pero respiraba con normalidad cuando los 2 últimos regresaron, exhaustos pero ilesos.
Bueno, buenas noticias, si corres cuando las cosas se ponen feas, te dejará salir, bromeó Alice con Larry, y entonces se dio cuenta de que todos los demás ya estaban allí y casi todos cubiertos de sangre. Diosa, ¿qué les pasó a todos ustedes? Preguntó. No, queremos saber qué les pasó a todos, que no fuera un desastre, replicó el príncipe Corbin, sin abrir los ojos desde donde yacía en los círculos dobles de sanación. Larry frunció el ceño, había otro espacio que decía, prueba de rango de comandante, y luego una oleada interminable de ogros se dirigía hacia nosotros, luchamos contra ellos mientras nos retirábamos y luego nos devolvieron aquí. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 240, seguimos adelante. Por su descripción, no parecía que hubieran recibido ninguna recompensa. Carl sospechaba que el grupo de rango despertado había conseguido algo, ya que al menos habían completado las 2 primeras oleadas, aunque casi murieron en la tercera, eso era casi lo máximo que su equipo había logrado, y además adquirieron nuevas habilidades. Era imposible saber cómo le había ido al príncipe Corbin, ya que no estaba en condiciones de responder preguntas, pero las recompensas que había obtenido el grupo de Carl parecían bastante impresionantes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Terminamos el desafío en la habitación pero nos atrevemos a continuar?, preguntó Carl. El príncipe Corbin rió, terminado. Oh, no. Eso no se veía así, al menos no desde mi punto de vista, sospecho que pretendía ser una batalla grupal. Bueno, técnicamente también perdimos, pero ya pasó y estamos fuera, 3 personas apenas fueron suficientes para pasar, pero creo que 5 en el mismo rango habrían sido mejores, asintió Carl. ¿Incluso con las bestias?, preguntó Dana, apoyándose en Rae, quien aún no se había retirado a su espacio. Al principio estuvo bien, pero a medida que aumentaban los números y luego la potencia, se volvió difícil, incluso con ellos. Quizás siga así hasta que pierdas, sugirió Carl. Alice lo miró con curiosidad. Bueno, esperemos no tener que averiguarlo. Hay una segunda puerta en esta habitación, y si vamos a explorar las cavernas, tendremos que avanzar una vez que todos estemos recuperados y descansados, si no, tendremos que informar y renunciar a cualquier posibilidad de conseguir el botín escondido, para que puedan enviar equipos combinados para enfrentar este tipo de trampa. El grupo despertado y el príncipe Corbin suspiraron, sugiriendo que realmente habían obtenido algo de su tiempo. Corbin se puso de pie y les hizo una señal a los demás para que se levantaran ahora que estaban curados. Bien, apresurémonos, necesitamos registrar más de una habitación del complejo de cavernas al día si queremos atravesarlo. Deja todas las puertas abiertas después de que pasemos y yo marcaré las paredes para que no nos perdamos al regresar. Cuando anochezca, regresaremos a la zona cercana a la boca de la cueva por seguridad, explicó. ¿Qué tan seguro sería eso? Era cuestionable, ya que habían sido perseguidos allí por monstruos para empezar, pero después del desafío que encontraron en la primera habitación en la que entraron, no había garantía de que no tuvieran más dificultades para intentar navegar por el complejo que afuera. Corbin abrió la siguiente puerta y Carl ocupó la retaguardia de la columna con Rae. Ella ahora tenía rango de comandante, y mientras Thor y Hawk se retiraban a sus puestos, Thor mantenía activo el rayo refrescante a su alrededor, el cual ahora había extendido al resto del grupo. Los magos habían creado una luz para flotar sobre el grupo, dándoles suficiente luz para ver, y Corbin estaba moviendo una frente a ellos, lo que Carl todavía pensaba que era una idea terrible para el hombre en el punto, pero solo una docena de metros por el pasillo. Encontraron puertas a ambos lados nuevamente, aunque sin ninguna luz detrás de ellas. El espadachín mágico de rango real hizo un gesto a la izquierda, y Carl notó que le faltaba un gran mechón de barba rubia donde su rostro había sido recién curado. La magia del clérigo parecía haber evitado las cicatrices, pero no le devolvió el pelo que le había arrancado el golpe en la cara.
Atravesó la puerta con una ráfaga de magia de viento y entró furioso, mientras Carl esperaba en la parte de atrás de la manada para ver qué ocurría. Despejado, gritó, lo suficientemente fuerte para que el grupo lo oyera. Alice entró en la de la derecha y también la encontró vacía. Era mejor que descubrir que todas las habitaciones de este lugar eran una trampa, pero todos esperaban que se encontraran tesoros en estas cavernas. Hay algo más adelante, puedo ver el cambio de temperatura en la habitación de al lado, no coincide con la de este pasillo, Rae advirtió, captando pistas que Carl habría pasado por alto. Susurró su advertencia lo suficientemente alto para que el grupo la oyera. La habitación de al lado tiene una temperatura diferente, podría estar calentada por algo dentro. Eso puso a todos en guardia, y apagaron las luces al mínimo, lo que reveló el hecho de que había vida vegetal brillante en la habitación contigua, proporcionando una iluminación tenue, pero suficiente para que todos pudieran ver. Estaba oscuro para la mayoría del grupo, excepto Carl y los clérigos, quienes tenían sus propios métodos para mejorar la vista, pero era suficiente para ver, y Corbin lanzó un hechizo para silenciar sus pasos. Se detuvo justo antes de la entrada de la habitación y le susurró algo al grupo. Cuento 30 duendes rojos, nunca había visto nada igual, pero son fuertes. Si el mago de rango real decía que eran fuertes, Carl le tomaría la palabra. Obviamente, no se refería a que fueran simplemente más fuertes que los goblins normales, lo cual no era un estándar difícil de cumplir. Mantengan a los despertados en el centro del grupo, yo los guiaré, ordenó Corbin, y el grupo cambió de posición para proteger a los miembros más vulnerables. Eso debía significar que, al menos, estos eran del lado fuerte de los ascendidos, o los despertados no habrían tenido que retirarse a posiciones protegidas. El techo de la habitación era bajo, tan bajo que habría que acortar los golems, y Carl no podría usar a Thor para luchar, sus cuernos se quedarían atrapados en el techo y apenas podría moverse. El cuerpo de Rae cambió de color a un azul suave y brillante, como si estuviera cubierta por la planta luminiscente, e invocó a sus golems. Adoptaron el mismo patrón y el rayo refrescante se extendió sobre ellos como un suave resplandor azul, preparándolos para la batalla. Ahora, ordenó el príncipe Corbin, y Carl avanzó con el grupo, moviéndose hacia la derecha para cubrir el flanco mientras los golems se dirigían hacia la izquierda. Cuando pasó junto a ella, Carl pudo ver la mirada furiosa en el rostro de Rose, enojada por tener que alejarse de la batalla contra lo que parecían duendes normales en un nuevo color, pero cuando la primera de las espadas del golem de Dana golpeó a uno, y solo dejó un corte profundo y no destripó a la criatura, tuvo mucho más sentido. 30 no eran muchos goblins comunes, 30 goblins mutantes de rango ascendido eran una verdadera preocupación para el grupo. No tanto para Rae y sus golems, quienes ya habían comenzado un reinado de terror, ya que pudo probar sus habilidades de combate como una bestia de rango comandante y la nueva habilidad terrorizar que Carl había activado para ella. Curiosamente, cuando lo lanzó sobre ella, el hechizo también se extendió a sus golems. El hechizo debía considerarlos parte del mismo todo, y un 40% de daño adicional para las 3 bestias de rango comandante, que eran casi invisibles en la habitación, ya que se parecían mucho a su entorno, fue más que suficiente. Para distraer a los goblins de la presencia de Rae y sus secuaces, Carl activó cuerpo llameante, llenando la habitación con una tenue luz roja que captó la atención de todos los goblins al mismo tiempo. Eso resultó fatal para 5 de las bestias, ya que sus compañeros aprovecharon el lapsus, y Carl lanzó destrozar contra las bestias, engañosamente pequeñas y de aspecto débil. 2 de ellas lograron pararlo, mientras que una recibió un profundo corte en la cara que la dejó ciega de un ojo. Larry se movió al lado de Carl, mientras el príncipe Corbin defendía el centro, pero no había mucha amenaza inmediata. Las bestias habían sido detenidas por el ataque de Carl, y las 3 arañas ya venían por sus espaldas. El espada mágica de rango comandante avanzó, arrojando rayos desde su espada hacia los goblins, por lo que Carl cargó con él, apretando a los goblins en una pinza entre ellos y los golems araña.
Eso les permitió moverse para rodear a los sobrevivientes y en cuestión de minutos los duendes rojos estaban muertos. Buen trabajo a todos, veamos qué tenían. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.